Bien, oramos entonces. Señor, amado Padre, te damos gracias por esta noche y por esta cuarta clase de epístolas paulinas, Señor, con mis hermanos, mis consiervos, en la cual realmente juntos aprendemos, Señor, porque tu palabra es una fuente inagotable y que nadie puede decir que ya lo sabe. Y es inagotable, es interminable lo que podamos aprender, tanta riqueza. Cada vez que vamos a ella, nos damos cuenta que es un manantial de agua, de vida que brota para vida eterna y que nos llena de gozo, de fortaleza y nos da fe. Gracias, Señor, por estos libros preciosos que ha puesto en nuestras manos, donde podemos meditar, aunque sea por un momento, Señor. Danos el- la capacidad, el tiempo de poder profundizar, Señor. Dedicar más tiempo a buscar, a indagar, a aprender, a conocer más la revelación que has dado de la persona de Cristo, de su espíritu, de su palabra, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hermanos, las doctrinas fundamentales. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que se esfuerza, Señor, a pesar de su trabajo, sus estudios, su familia, están aquí cada noche para aprender, para crecer y avanzar. Damos gracias por el seminario, el IP Cristo, gracias por el pastor Timoteo, por la oportunidad. Gracias, Señor. Te damos, bendecimos este tiempo, pidiendo siempre la dirección, la guía de tu espíritu en todo momento, los hermanos que van a exponer también. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Bien, yo quería compartir algo antes, pero ya avanzó el tiempo. Directamente vamos a dar lugar a los grandes expositores de Gálatas y Efesios. Con ustedes, Yamil Girón, el hermano García. El nombre acá no lo entiendo. ¿Cómo es el otro hermano? El hermano Henry. Henry. Muy bien. Henry. A ver quién va a comenzar entonces. Hola, ¿qué tal, pastor? Buenas noches. ¿Me logra escuchar? Yamil Girón, sí, se escucha bien. Ajá. Escuchamos. Ya, voy a compartir pantalla para poder exponer. A ver, pues. Ya, ¿ahí pueden ver mi pantalla? Sí. No se ve nada todavía, pero Todavía. Y ahora ahí sí. ya. Ahí ya, a ver. Espera un momento. ¿Cómo se compartirá pantalla? Ahí de ¿Cómo se- paso, Yamil y los hermanos que están, acuérdate que no es sobre todo el libro de Gálatas, usted tiene introducción, tiene que hablar sobre Claro, un tema doctrinal o algo que esté en Gálatas o que esté en Efesios. Eso lo tienes claro, ¿no? Ya, sí. muy bien, listo. Ya. Así que bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos aquí presentes. Así que voy a tratar de ser un poco resumido, porque me tiendo a alargar demasiado, pero prometo ser resumido. Así que bueno, estaba revisando una vez más el libro de Gálatas, así que bueno, aquí vamos a empezar. Bueno, primero, antes que todo, quería mencionar una especie de introducción y después dirigirme al capítulo específico, ¿no? Que en este caso elegí el capítulo 3 del libro de Gálatas. Entonces, bueno, ¿por qué estaba molesto o enojado el apóstol Pablo? Bueno, contextualizando todo, haciendo una introducción, básicamente en la iglesia donde Pablo había llevado el evangelio de salvación, habían llegado unos hermanos, o bueno, también conocidos como los judaizantes, así a tratar de imponer una doctrina totalmente diferente a la que Pablo había puesto, inspirada por el Espíritu. Así que por esta razón el apóstol Pablo escribe esta carta totalmente enojado. Así que bueno, ahora sí me redirijo al capítulo 3 de Gálatas. Y bueno,
hice un pequeño escrito para de esta manera también resumir todo. Bueno, el error que se había infiltrado en la iglesia, a ver, esperen, en la iglesia durante varias décadas, bueno, por medio de los miembros judíos que habían rechazado la política de la iglesia de permitir que los gentiles se convirtieran en miembros de la iglesia sin necesidad de ser circuncidados físicamente. A pesar de que la iglesia ya había adoptado esta política, de que la iglesia cambiara este enfoque. Así que bueno, si podemos ver a través del libro de Gálatas, en el capítulo 3, también hace mención de Abraham. Y hace mención que Abraham fue, por medio de la fe, justificado. Entonces, estaba leyendo también, investigando acerca de este tema. Y si nos damos cuenta en este texto que es muy conocido en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios el mundo que mandó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay una clave en la palabra creer. Entonces, Abraham fue justificado por esta razón, ¿no? Porque creyó, porque creyó, perdón. Entonces, el ser justificado literalmente nos vuelve justos, ¿no? Alguien una vez decía, bueno, un predicador, Marco Brunet, decía, nosotros no somos pecadores luchando para ser santos, sino que somos santos luchando contra el pecado. Entonces, esta frase me llamó la atención porque estos judaizantes, a pesar que vivían en una nueva era donde el Espíritu Santo, bueno, había, perdón, donde Jesús había ascendido y había dejado al Consolador, que es el Espíritu Santo, a pesar que por medio de Jesús ya habíamos sido justificados por medio de la fe, perdón, por el sacrificio de la cruz, a pesar que vivíamos en una nueva era, por llamarlo así, ellos seguían teniendo una mentalidad en el pasado. Ellos seguían rigiéndose a lo que decía la Torá, a lo que decía la ley. Entonces, estaba leyendo en un comentario bíblico y me llamaba la atención lo que decía. Decía que si la salvación se obtuviera por la ley, entonces no serviría de nada el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, bueno, mencionando brevemente, era necesario que el sacrificio de la cruz, para que por esta razón puedan ser pagados todos nuestros pecados y nos diera el regalo que es la gracia, ¿no? Y podamos ser salvos por medio de la fe. Entonces, si vemos en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 19, y nos preguntamos cuál era entonces el propósito de la ley. En el versículo 19 del capítulo 3 de Gálatas lo menciona, dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia de la cual hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de los ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Entonces, como podemos ver, la ley no dice ninguna herejía en contra de Dios, ¿no? Pero, bueno, la ley fue enviada al pueblo de Israel y de esta manera se pudo demostrar que absolutamente nadie puede cumplir la ley en su totalidad. Pero eso no significa que nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? Porque escuchaba a alguien que una vez decía, bueno, pero Dios perdona, y entonces trataba de como torcer la palabra para tomar, como quien dice, a su favor la palabra para justificar sus faltas. Entonces, la gracia no es que, bueno, somos salvos por gracia y hacemos lo que queremos, sino que ese regalo inmerecido, como lo solemos llamar, que es tal cual, bueno, es regalo inmerecido porque no lo merecíamos, que es la gracia, no es para que nosotros vayamos haciendo lo que nosotros queramos, sino que es para que justamente podamos obtener la salvación y podamos vivir conectados a Jesús. Entonces, bueno,
Dios no solamente no solamente quiso crear como robots que estén en modo automático, que puedan no sé, estar como configurados con un software, sino que Jesús, bueno, Dios en sí, lo que anhela es que nosotros podamos de forma voluntaria poder, ¿cómo se llama?, amarlo. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, me encanta cómo el apóstol Pablo termina este capítulo, pero bueno, en el versículo 26 del libro de Gálatas, en el tercer capítulo, en la nueva versión internacional, hace como un subtítulo y dice Hijo de Dios. Entonces hace mención a esto. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Así que bien, como mencionaba el pastor hace un tiempo, Abraham es considerado el padre de la fe porque fue el primer creyente, ¿no? Fue el primero que creyó. Así que si nosotros creemos, somos también justificados, así como lo fue Abraham. Así que bueno, eso es lo que básicamente quería compartirle brevemente. Y ya. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para que continúe mi compañero. Y a mí un ratito. ¿Sí? Sí. Bien, Yamil. De repente, como estabas leyendo, siempre te averiguaste algo más sobre, parece ese texto que elegiste al final es muy, muy abundante, muy grande. Dice que en Cristo no somos uno, no hay griego, ni judío, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo. ¿Puedes algo agregar ahí? ¿Qué es eso de que, bueno, que no es judío ni griego? Bueno, aleluya, ¿no? En Cristo. Pero esa parte de que no hay hombre ni mujer. Somos uno en Cristo. ¿Leíste algo a qué se refiere? ¿A una revelación o alucinación? Una alucinación. No, bueno, según lo que he podido entender en cuanto a ese pequeño párrafo, en cuanto a lo que usted me menciona, es que, por ejemplo, antiguamente como que denigraban a la mujer, ¿no? Como que la tomaban por menos, entonces le daban más estatus, por llamarlo así, a los hombres, ¿no? Pero en Cristo también, no solamente Dios, o bueno, Jesús, nos hizo salvo para, bueno, salvar a un grupo de personas o a los hombres, ¿no? Sino que no hace distinción de nadie, ¿no? Eso es lo que he podido entender, ¿no? Es para todo, es para todos. Amén. Bien, ya que él menciona, por ejemplo, nuestra iglesia de denominación presbiteriana, ustedes saben que dentro de la iglesia presbiteriana hay dos líneas. Está la línea donde, podemos decir que es un poco más conservador o más cerrado por ahí, que ellos no ordenan mujeres ancianas, solamente hombres ancianos, Son los ortodoxos, la ortodoxos. presbiteriana ortodoxa. Sí, bueno, sí, yo pertenecía en Argentina a ese tipo de denominación presbiteriana, ¿no? Pero de la línea coreana, ¿no? No de la escocesa, no, porque la línea escocesa en Argentina es muy, muy liberal, ¿no? Parece una iglesia católica, no hay casi diferencia. Pero dentro de la línea que vienen de las coreanas, que ellos son, bueno, buscan más biblicistas, más por la misión, más oración. Bueno, hay crecimiento, movimiento, pues, ¿no? Pero la escocesa, que está en la gente de San Andrés, no ha crecido prácticamente nada. Bueno,
dentro de la iglesia, la cristiana coreana, esa línea más ortodoxa, conservadora, como decía, ellos no ordenan mujer, porque dicen que bíblicamente ellos tienen su fundamento bíblico, toma esa parte de Pedro, que la mujer se calle, bueno. Ahora, yo ahora, bueno, en Candelilla Firuco la conocí, está en la denominación presbiteriana, me uní por ser que cuando vinimos, de manera presbiteriana, bueno, fui recomendado y todo. Entonces yo al principio no sabía que había las dos, y me sorprendí, ¿no? Cuando había mujeres ancianas. Y yo siempre creí de esa manera, siempre creímos, siempre me decía, pero ¿por qué no? Que no, porque en realidad lo que dice el texto ahí, no es judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, en Cristo. Siempre tengamos en cuenta esa frase, es una expresión que el apóstol Pablo usa muchísimas veces en sus cartas, ¿sí? Más en el libro de Efesios que lo vamos a ver. En Cristo somos nuevas criaturas. En Cristo ya somos bendecidos. En Cristo ya no hay varón ni mujer. Es decir, ¿por qué? Porque en realidad los dones no tienen sexo, pues, ¿no? Es para hombre y para mujer. Porque a veces hay hombres que no tienen ese llamado, ese ministerio. O hay mujeres que sí lo tienen, ¿eh? Como en la Biblia el caso de Débora y otros casos. Ya en aquella época, ¿no? Como Dios levantaba. Eh, su esposo, pues, Débora tenía a su esposo, pero ella no tenía el llamado, ella era la jueza, ella era la profetisa, ¿sí? Así yo creo que no puede encerrarse, ¿no? Y así que, y este texto, yo me acuerdo cuando buscábamos texto, para una decir de alguna manera, para basarse, y me acuerdo siempre de un profesor que estábamos haciendo la maestría en Argentina, se llamaba René Padilla, ha sido fue uno muy conocido, un teólogo contemporáneo, muy usado por Dios, escribió libros, él ya partió con el Señor. Eh, y me acuerdo que él mencionó este texto, y me quedó ahí el sermón, decía, ¿no? Y dice, este es el texto, dice, solo yo no doy más explicación en cuanto a que la mujer puede ser pues, ordenada o no ordenada. Entonces, en Cristo somos uno, judío, ni griego, ni varón, ni mujer. Este texto suficiente para fundamentar que Dios también llena con su espíritu, capacita con dones tanto al hombre como a la mujer. Bueno, y más, muy bien. Seguimos entonces en el libro de Éfeso. Este es un libro precioso, maravilloso, que no nos cansamos de ver y ver. A ver, vamos a escuchar entonces. Amén, pastor. Buenas noches, compañeros, pues, con todos. Bueno, a mí, bueno, en principio yo quería hablar sobre Efesios 6, ¿no? Pero como a pedido del pastor, que la clase pasada habló de Efesios 4, entonces me di por el reto de estudiar Efesios 4. Me gusta el libro de Efesios, el capítulo 6, el 5 y el 6, porque habla sobre la familia, ¿no? Pero en esta oportunidad también he querido usar este capítulo y espero que también ustedes puedan también poder plantear, ¿no? Si me ayuda ahí el hermano Yamir. Hermano Yamir, ¿puede mover la diapositiva? Cambiar, por favor. Gracias. Bueno, este libro habla en realidad sobre la unidad de todos, ¿no? Acá dice, si la salvación descrita dice, ¿no? La salvación descrita en los primeros capítulos de Efesios, si Dios nos ha reconciliado consigo mismo y si su amor es tan excelso, nosotros debemos de vivir de una manera coherente a él, ¿no? El pasaje que vamos a exponer hoy es tal vez el pasaje que mejor describe y define la iglesia en acción, con la obediencia, con una respuesta a la gracia de Dios, y podemos hallar en este mismo pasaje las 5 palabras claves que bien pudieron resumir el cristianismo: la gracia, la fe, el amor, la verdad y la esperanza. Hemos sido llamados por Dios y por tanto debemos vivir por Él y para Él. ¿No? Siguiente, hermano. Hermano Yamir, no se duerma. Bien. Ahí está. Dice, llamados a vivir la vida cristiana en la unidad, ¿no?
Aquí, hermanos, podemos recalcar algo que es muy importante, ¿no? El apóstol Pablo, el libro de Efesios, mayormente el apóstol Pablo se va directamente a la iglesia, ¿no? Este libro es para la iglesia, ¿no? Es para la iglesia de ese entonces y para la iglesia de ahora, ¿no? Y cuando hablamos de unidad, pues no solamente Efesios habla de unidad, sino también Efesios 1:27, ¿no? Que dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, porque o sea que vaya o veros en este ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, ¿no? Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, ¿no? Aquí, pues, el apóstol Pablo se refiere a la unidad, ¿no? Habla sobre la unidad, habla sobre estos 5 puntos importantes que hace rato le he comentado, ¿no? Y es algo que yo quiero enfatizar el día de hoy. Siguiente, hermano. ¿No? Aquí están las 5 cosas que debemos también aprender, ¿no? Debemos vivir una vida digna del evangelio de Cristo, ¿no? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, somos cartas abiertas. Nuestras vidas son cartas abiertas que son leídas por nuestros vecinos, amigos, compañeros. Incluso antes de regalar una Biblia, primeramente nosotros hablamos, testificamos a través de nuestra vida, ¿no? Para Pablo, esta vida digna se presenta o se caracteriza de 5 cualidades y virtudes, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, la humildad, ¿no? La humildad es simplemente lo opuesto al pecado más grave, que es el orgullo, ¿no? Y aquí la lectura dice, ¿no? Que en ese entonces, en el tiempo de Pablo, la humildad era un sinónimo de debilidad, ¿no? En ese entonces, para la gente, uno tenía que ser fuerte, tenía que ser altivo, tenía que ser, pero no tenía que ser humilde, ¿no? Y como dice acá, es simplemente lo opuesto al pecado más grave, que es el orgullo. Y por eso aparece en primer lugar, ya que era algo muy olvidado en el mundo. Se consideraba sinónimo de debilidad, se trataba de una mente no altiva, de modestia, de no tener un concepto alto de uno mismo. Pero la humildad es la gran virtud de los cristianos, personificada en la perfección de Cristo, ¿no? Y si hablamos de humildad, pues hay muchas citas, ¿no? Filipenses 2, del 5 al 8, ¿no? También Mateo 11:29, ¿no? Mateo 5:3, que habla de la humildad. O sea, qué importante es que como cristianos seamos humildes, ¿no? También el capítulo 4 habla de la mansedumbre, ¿no? Que es la amabilidad, es el espíritu de entrega, es decir, es la disposición del alma que nos hace que no estemos pronto para provocar o atacar o decir, sino es la amabilidad, es la benignidad del carácter, ¿no? Esto es importante, ¿no? O sea, la mansedumbre. Nosotros tenemos que ser mansos y humildes, ¿no? Y qué importante es entender esta palabra, ¿no? Para poder también hablar de mansedumbre, pues también hay citas bíblicas que están en Números 12 y 13 y Mateo 5:5, que habla sobre la mansedumbre, ¿no? Si hablamos de mansedumbre, pues hablamos de cosas tan relevantes y tan importantes que es para un cristiano. Siguiente, hermano, por favor. La paciencia, ¿no? La paciencia es la capacidad para padecer y soportar algo sin alterarse, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos hermanos somos pacientes, no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo he sido maestro de escuela dominical desde los 14 años, he trabajado con muchos niños de diferentes caracteres, ¿no? Yo decía, yo tengo paciencia, ¿no? Y comprobé que no tengo paciencia desde que nacieron mis 2 hijos, ¿no? Porque mis hijos ya son, ¿qué podría decir, no? Ya ellos me colman la paciencia, se podría decir, ¿no? Entonces, estoy aprendiendo con ellos a ser cada día mucho más paciente. Pensé que era paciente, pero ahora que tengo mis hijos, he comprobado que me falta más paciencia, ¿no? Y eso es importante, ¿no? La paciencia, ¿no? La paciencia, como dice, es la capacidad para padecer y soportar algo sin alterarse, ni quejarse, ni resignarse, ¿no? Eso es muy importante para un cristiano.
Cristo es el mejor ejemplo, pues él soportó largas, inmerecidas provocaciones sin inmutarse, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo. La paciencia incluye dominio de sí mismo y una tolerancia movida por el amor y el deseo de la paz, ¿no? Tenemos citas bíblicas que es 1 Tesalonicenses 5:14 y Santiago 5:10. Y el número 4, que es la tolerancia mutua, que es el respeto y el amor hacia decisiones y actuaciones y formas de otras personas, aunque éstas no coincidan con nuestra manera de ser o nuestra manera de pensar, ¿no? No siendo tan severos en nuestro juicio personal, ¿no? Tenemos otra cita bíblica que es Colosenses 3:13, ¿no? O sea, también nosotros como cristianos tenemos que ser tolerantes en esto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un compañero de trabajo que es testigo de Jehová, ¿no? Y yo, por más que he tratado de predicarle la palabra, ¿no? Él está ahí, él se cierra a sus creencias, ¿no? Y a veces él también quiere decirme cosas a mí referente a mi denominación, ¿no? Y quiere atacar, pero ahí tenemos que tener tolerancia mutua, ¿no? Y por último, pues el amor, ¿no? No por ser último se trata de menos o necesario, no, nada que ver. Pues diríamos que el amor es el vínculo perfecto de la unión, sin gran, ¿no? Cohesión, ¿no? Qué importante es el amor, ¿no? El amor es lo que abarca todo, ¿no? Y por esto, y estas virtudes es importante, ¿no? Es la esencia y la naturaleza del mismo Dios, ¿no? Y qué importante, ¿no? Que lo podemos ver en Juan 4:8. Siguiente, hermano. ¿No? Aquí puse un comentario, ¿no? Y dice así: vivir de un modo digno y coherente requiere también buscar celosamente y mantener la unidad del Espíritu, que no es otra cosa que la unidad impartida por el Espíritu Santo. Debemos valorar dicha unidad, esforzarnos celosamente por ella, por alcanzarla y mantenerla, no para establecerla, pues eso es cosa de Cristo y ha sido establecida pues que Él no está dividido, ya que la iglesia solo y únicamente existe en Él, ¿no? Siguiente, hermano. La unidad es la responsabilidad de cada creyente, ¿no? Aquí, como le dije, ¿no? Este capítulo 4 habla acerca de la unidad. La unidad nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿no? La unidad del Espíritu es el vínculo de la paz. La unidad sobre cual Cristo oró en Juan 17:21, ¿no? Para que todos seamos uno, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? Yo estaba preparando este capítulo para exponer y justo el pastor Artemio el día domingo habló sobre la unidad leyendo Juan capítulo 17, ¿no? Y realmente cómo es que la palabra de Dios coincide, ¿no? Siempre va a coincidir un capítulo con otro capítulo, ¿no? ¿Cómo mantener dicha unidad creada e impartida por el Espíritu Santo? Manteniendo visiblemente la unidad de la iglesia en relaciones reales, llenas de amor, en dependencia de Dios y en el evangelio dado, ¿no? La unidad, como veremos a partir del versículo 7, se mantiene sobre todo por la diversidad y la variedad. Debemos demostrar a un egoísta mundo que la unidad de la iglesia es indestructible y que es creada no por el hombre, sino por Dios mismo, y que todo esto es una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener la unidad del Espíritu Santo? Pues manteniendo visiblemente la unidad en la iglesia y en las relaciones reales. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad también de ser unidos, ¿no? Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y nosotros tenemos que hacerlo visible por medio de la iglesia, ¿no? Qué importante es la unidad. Y, siguiente, hermano. Y aquí habla sobre los 7 elementos o factores de tal unidad, que si ustedes van a leer Efesios 4, ahí lo van a, el texto bíblico dice, ¿no? Un solo cuerpo, ¿no? O sea, como iglesia universal de los santos redimidos de todos los tiempos y épocas. No es la iglesia universal, no. Nosotros, la iglesia universal, la iglesia de Cristo, somos un solo cuerpo. Toda la iglesia del mundo somos un solo cuerpo. Y ahí es la unidad, ¿no? Un solo espíritu. El Espíritu Santo de Dios, quien bautiza e inserta a cada creyente en el cuerpo, uniéndolo en él y entre nosotros mismos, proporcionando y manteniendo la unidad actual de la iglesia, ¿no? Un solo espíritu.
¿no? Una misma esperanza, ¿no? Todos nosotros tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pues el objetivo, es un objetivo, es una meta, ¿no? Que todo creyente, ¿no? ¿Cuál es la promesa, ¿no? Que algún día estaremos en la eternidad, precisamente, con nuestro Señor allá en su gloriosa, en la gloria, ¿no? Del Señor, ¿no? Esa es la esperanza que todos tenemos, ¿no? Nosotros sabemos que estamos aquí sirviendo a nuestro Padre Celestial y que este servicio, este sacrificio, este trabajo que hacemos aquí en la tierra no es en vano. Tendremos nuestra recompensa allá en la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza en la eternidad juntamente con el Padre, ¿no? También habla de un solo Señor. El mundo tiene y reconoce muchos señores, ¿no? Por aquel entonces el César se hacía llamar Señor. Nosotros solo reconocemos a uno y lo ponemos en mayúscula, Jesucristo Jesús, ¿no? Él es nuestro Señor, Él es la cabeza de la iglesia, ¿no? Que fue redimido por precio de sangre, ¿no? La iglesia por medio de Jesucristo, ¿no? Y también tenemos otras citas bíblicas que lo pueden leer, ahí está en el PowerPoint para que lo puedan anotar. Y una sola fe, ¿no? Como también es de la IP Cristo P, ¿no? Una sola fe, una sola palabra, solo a Dios sea la gloria, ¿no? Una sola fe, ¿no? El contenido de la fe apostólica, que es lo más importante, ¿no? Es una sola fe, que todos mantengamos esa misma fe sobre el credo apostólico, ¿no? Que dice el contenido de la fe apostólica de lo que cree como verdad y fundamental. Es algo sólido y cuyo corazón es el evangelio, donde Pablo lo expone magistralmente en Romanos 3, 21, 26, ¿no? Nuestra fe viene de la doctrina apostólica, ¿no? Y esa es la base de nosotros como iglesia presbiteriana, ¿no? Un solo bautismo, ¿no? Cuando habla de un solo bautismo, no está aludiendo al bautismo en agua, porque el bautismo en agua es un bautismo simbólico. Aquí está hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Siguiente, hermano. El séptimo, un solo Dios y Padre de todos, ¿no? Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un solo Dios que es trino, que está en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Y tenemos que entender que Él es nuestro Dios, ¿no? Que Él existe desde antes y después, hasta el fin del mundo, Él siempre va a existir y tenemos que reconocerlo siempre, ¿no? Así es la vida cristiana. Y un día aparecerá nuestro director, el Señor Jesús, ¿no? Acá quería poner un ejemplo, ¿no? Dice, nosotros tenemos que guiarnos por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí estoy dando un ejemplo, ¿no? Nos recuerda todo esto a una gran orquesta sinfónica, donde cada uno afina sus instrumentos por su cuenta, creando un gran alboroto al principio. Pero después de aparecer el director de dicha orquesta, comienza el conjunto y todos a tocar de una manera agradable, armoniosa y sincronizada. Así es la vida cristiana. Un día aparecerá nuestro director, el Señor Jesucristo, nos afinará a todos y entonces habrá una perfecta armonía. Siguiente, hermano. ¿No? La diversidad de nuestra unidad, ¿no? Que está en Efesios 4, 7, 16, ¿no? Hace un momento hablé de la unidad, ¿no? Que tenemos que ser unidos como iglesia, ¿no? Un solo sentir. Pero también cuando leemos Efesios capítulo 4 del 7 al 16, habla de la diversidad dentro de la unidad. Todo creyente, hijo de Dios, ha recibido gracia para edificar el cuerpo de Cristo, un cuerpo basado en la unidad, pero que se nutre, equipa, edifica y crece en base a la diversidad de dones y la gracia de los creyentes. El crecimiento de la iglesia hasta la plenitud se consigue mediante el funcionamiento de los dones derramados por el Señor como cabeza de su cuerpo. Entonces, cuando hablamos de unidad y hablamos de la diversidad dentro de la unidad, nos referimos a los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Y eso es lo que habla el Efesios 4, ¿no? Acerca de los dones que el Señor nos ha dado, ¿no? Pablo pasa de la unidad general y corporativa a la diversidad individual, pero siempre dentro del contexto de la unidad. La unidad no solamente significa que se pierde en la individualidad,
y la responsabilidad individual de cada uno, ya que Cristo mora y habita, opera, energiza y obra en cada creyente, pero siempre en pos de la unidad, lo cual él oró en Juan 17, ¿no? Cuando si leemos Juan 17, ahí vemos que Jesús ora por sus discípulos, y no solo ora por ellos, sino por aquellos que iban a creer, o sea, por nosotros también Jesús oró, ¿no? Pero él habla de la unidad. Él le dice a su padre, Padre, así como ellos fueron uno conmigo, que también sean uno contigo, ¿no? Que todos seamos unidos, ¿no? Siguiente, hermano. Siguiente, hermano. Amén, ¿no? Cuando el Señor habla de dones, ¿no? El Señor dio muchos diferentes clases de dones, ¿no? Dio para ser apóstoles, para ser profetas, ¿no? Para ser evangelistas, para ser pastores y maestros, ¿no? En este caso vamos a hablar del apóstol, ¿no? ¿Qué es un apóstol, no? En un sentido único y restringido, porque ser apóstol es un sentido único y restringido. ¿Por qué? Porque solamente se refiere a los discípulos de Jesús, ¿no? Dice, es un sentido único y restringido y excepcional. Alude a aquellos que habían de recibir y transmitir la verdad acerca de la doctrina revelada sobre la persona y obra de Cristo, ¿no? Estableciendo el fundamento por una vez y para siempre, sólido de la fe. En este sentido especial, vieron a Cristo resucitado, fueron comisionados directamente por él y por ello tenían una autoridad excepcional, por lo cual sus palabras eran de plena autoridad apostólica. De hecho, era la misma palabra de Dios, la cual se estableció con la composición del Nuevo Testamento. En ese sentido, no se puede volver a repetir, ¿no? Entonces, ese es un apóstol, ¿no? Apóstol de Jesús, ¿no? Según el concepto amplio y etimológico, la propia palabra, en su significado, significa enviado. La palabra apóstol significa enviado. Son enviados, misioneros y comisionados de la iglesia a difundir el mensaje por todo el mundo, ¿no? Amén. Siguiente, hermano. Hermano Yamir. Hermano Yamir. Profetas, ¿no? El Señor dice que Él dio dones, ¿no? Él puso apóstoles y profetas, ¿no? ¿Qué es un profeta? ¿No? Dice el profeta, ¿no? Dice profeta, creyentes que hablan bajo el directo impulso del Espíritu Santo en nombre de Dios, dado un mensaje de Dios mismo con el fin de alentar, advertir y exhortar al pueblo de Dios, y proclamaban la palabra, anunciado a veces el inminente juicio de Dios e incluso acontecimientos futuros, ¿no? Y ahí tenemos las citas bíblicas. Aunque la regla general era proclamar siempre la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, aquí los profetas, ¿qué eran? Eran personas, ¿no? Con el impulso del Espíritu Santo, ¿no? Hablaban en nombre de Dios y daban el mensaje con el fin de alentar y advertir y exhortar al pueblo de Dios, y proclamaban y anunciaban inminentemente el juicio de Dios, ¿no? Su labor, al igual que la de los apóstoles, se haya recogido en el canon del Nuevo Testamento. Ya no hay nueva revelación, sino la palabra de Dios explicada y aplicada en nosotros, ¿no? Eso quiere decir que los profetas eran los que anunciaban por medio del Espíritu Santo lo que el Señor decía, ¿no? Ellos daban el mensaje de Dios, ¿no? Pero aquí nos dice que a través, después que la palabra ya fue revelada en el Nuevo Testamento, entonces esa habilidad de la profecía quedó, se le podría decir, en stock, ¿no? Porque ya la palabra ya fue revelada a través del Nuevo Testamento. Ya no hay una nueva revelación, sino la palabra de Dios explicada y aplicada a nosotros. Junto con los apóstoles tuvieron una vital importancia en el establecimiento de los cimientos de la fe, que está en Efesios 2:20. Hoy cualquier cristiano puede profetizar.
De hecho, de una manera amplia y genérica, todos somos profetas cuando predicamos y exponemos y proclamamos la voluntad de Dios revelada en su palabra, ¿no? Entonces quiere decir que ahora todos somos profetas, porque todos, ¿qué hacemos? Predicamos, exponemos y proclamamos la voluntad de Dios a través de la palabra, ¿no? A través de su Espíritu Santo, ya que con ella es como exhortamos y corregimos y animamos y fortalecemos al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo que es un profeta en la actualidad. Siguiente, hermano. Un evangelista, ¿no? Es un hombre de Dios capacitado y comisionado por él para, de una manera especial y enfática, explica, proclama las buenas nuevas de Dios, haciéndolo fácil y entendible para todos, sobre todo para inconversos, guiados y empoderados por el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento tenemos a Felipe y a Timoteo, ¿no? Aunque de una manera genérica, una vez más, estamos obligados todos a testificar del Señor Jesucristo y llevar el ministerio de la reconciliación. Los evangelistas tienen un cargo especial por esta obra hacia los no creyentes, siendo más que un predicador, un pescador de almas. Siguiente, hermano. Pastores, ¿no? Acá vienen nosotros, los futuros, ¿no? Aunque pastores y maestros vienen juntos en el mismo artículo en el original, ¿no? Cuando hablan de pastores y maestros, en el original es uno solo, ¿no? Pero aquí dice, aunque pastores y maestros vienen juntos en el mismo artículo en el original, es necesario separarlos para exponerlos mejor. Son los supervisores, los obispos, los ancianos, prácticamente son sinónimos que cuidan, alimentan a los creyentes a la grey, proclamando y exponiendo la sana doctrina, refutando herejías y enseñando la palabra de Dios, ejerciendo el liderazgo local, cuidando y velando por las almas ya ganadas por el evangelio. El modo bíblico del Nuevo Testamento son varios pastores y ancianos en una misma iglesia, siendo Cristo mismo un gran y buen pastor, ¿no? Los requisitos para el pastorado, pues lo podemos hallar en 1 Timoteo 3. Siguiente, hermano. Maestros, ¿no? Aunque los pastores, según los requisitos de 1 Timoteo 3, deben ser aptos para enseñar, este don tiene que ver con el profundo y minucioso estudio de la palabra, para esclarecerla, exponerla y proclamarla para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Su gran tarea es defender el evangelio que le había sido otorgado y confiado, ¿no? Guiando fielmente a la iglesia en la revelación bíblica y en las profundidades de esta, preservando la verdad para hacer cualquier herejía que pudiera aparecer. Deshacer cualquier herejía que pueda aparecer, ¿no? Descuidar este don es abrir paso y filtraciones de herejías heréticas que pueden dañar el cuerpo, ¿no? Estos 5 dones son para la iglesia en su trayectoria, desde Pentecostés hasta que Él regrese, y son absolutamente imprescindibles para el crecimiento y desarrollo de la iglesia, ¿no? Y estas cosas que hemos hablado, estos factores, estas virtudes, estos dones, ¿para qué es? Es para equipar la iglesia de Cristo, ¿no? Así se equipa Cristo a su iglesia. ¿Cuáles son los motivos y los propósitos por los cuales Cristo otorga a estas personas como dones e iglesia? Es para perfeccionarnos, capacitar al pueblo. Aquí la palabra sugiere la idea de restaurar algo en su condición original, es decir, llevar a los cristianos del pecado y la rebeldía a la obediencia en Cristo. ¿Hasta cuándo va a ser esto? A veces nos preguntamos, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿No? A veces decimos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Muchas veces habían hermanos que decían, yo ya cumplí con mi tarea, yo ya serví muchos años, ya 5 años, ya serví, ya me jubilo, ya que se encarguen los jóvenes, que se encarguen otras personas. Pero acá dice, ¿hasta cuándo nosotros estamos llamados a trabajar para la iglesia y equiparla? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, verdad doctrinal revelada, concretamente centrada en el evangelio y de conocimiento del Hijo de Dios, conocimiento profundo y experimental a través de la palabra de Dios,
la oración y la obediencia. Esto es del hombre perfecto y la estatura de la plenitud de Cristo, según el día se llegará a la gloria. El día que nosotros lleguemos a la gloria, ese día habremos terminado la meta, ¿no? Entonces, a veces decimos, ¿cuándo voy a acabar? ¿Hasta cuántos años voy a seguir haciendo lo mismo? La respuesta es, lo seguirás haciendo hasta el día que tú dejes este mundo. Hasta ahí te habrás jubilado, habrás terminado tu trabajo en la obra del Señor. Mientras sigamos vivos, mientras sigamos con vida, nuestra obligación es predicar la palabra, hacer que nuestra iglesia sea unida, una iglesia unida, con dones para poder enseñar, para poder sustentar a la iglesia, para poder edificar la iglesia, para poder edificar el cuerpo de Cristo. Por eso es que este capítulo de Efesios que he leído, hermano, es maravilloso, ¿no? Lo he leído más profundo en estas semanas y realmente el Señor me ha motivado también a mí como hijo de Dios, me ha motivado que como iglesia tenemos que estar unidos, ¿no? Y por último, pues, quisiera, ¿no? Contarles una pequeña historia, ¿no? Para terminar, ¿no? Había un joven, ¿no? Había un joven que se quería ir de la iglesia, ¿no? Se quería ir de la iglesia y le decía a su pastor, yo me quiero ir de la iglesia porque las hermanas de la liga son chismosas, porque los jóvenes son lujuriosos, le gusta ver a las chicas, ¿no? Porque el hermano es vago, no trabaja, y por eso me quiero ir de la iglesia, ¿no? Y el pastor le dijo a aquel hermano, mira, vamos a hacer un experimento. Si tú cumples con el experimento, te puedes ir de la iglesia, yo no te voy a detener. Entonces este hermano dijo, yo voy a cumplir este experimento. Entonces el pastor, ¿qué le hizo a este joven? Le puso una cuchara en la boca y le puso un huevo. Y le dijo a este joven, mira, el reto es de que tú camines por toda la iglesia con esta cuchara y este huevo en la boca, pero el huevo no se debe de caer, porque si se cae, no has cumplido el reto y te tienes que quedar en la iglesia. Entonces el joven empezó a caminar por toda la iglesia, se paseó por los jóvenes, por donde está la liga femenil, por donde estaban las hermanas chismosas, empezó a pasar con el huevo, pero el huevo no se cayó. Cuando cumplió el reto, el joven se acercó al pastor y dijo, pastor, cumplí el reto, me paseé por toda la iglesia con el huevo, con la cuchara, el huevo no se cayó, cumplí el reto, ahora sí me puedo ir de la iglesia. El pastor le dijo, te quiero hacer una pregunta antes que te vayas. ¿Por qué el huevo no se te cayó de la cuchara? Y este joven dijo, porque yo estaba enfocado en el huevo. Yo no me distraje con nada, yo estaba, mi mente, mi corazón estaba enfocado en el huevo. Y el pastor le dijo, muy bien. Pero no viste a la hermana que estaba chismoseando, los jóvenes que estaban, no, hermano, yo estaba enfocado en el huevo. Entonces el pastor culminó diciéndole, nosotros también somos iguales. Cuando estamos en la iglesia, tú no tienes que estar viendo al hermano, su defecto, que él es así, que él es así. Nosotros debemos estar puestos nuestros ojos enfocados en Cristo, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchas iglesias, ¿no? No somos unidas, porque muchas veces vemos los defectos de los demás, vemos que él es así, que él es asá, que él tiene ese problema, que peca, ¿no? Y nos volvemos una iglesia desunida, ¿no? Y por eso es que lo que hemos leído hace un momento dice, ¿no? Para que nosotros reflejemos la unidad del Espíritu Santo, tenemos que ser unidos visiblemente. La iglesia tiene que ser unida visiblemente, no mirando los defectos de los demás, sino mirando a Cristo, enfocándonos en Cristo. Y ahí es cuando Dios derrama sus dones para la iglesia, ¿no? Y no es que al hermano le da más dones y al otro le da menos dones. Dios imparte dones para todos. Dice que todos los hermanos no pueden decir que no tienen, hasta un solo don pueden tener, pero no pueden decir que no tienen, hasta uno debe entender, ¿no? Y nosotros tenemos que esforzarnos cada día para cumplir esa meta de ser una iglesia unida, ¿no? Para trabajar para el cuerpo de Cristo. Gracias, pastor. Bien, muy bien, Carlos Enrique García. Muy bien. La verdad que una exposición, pero maravilla. En cuanto a la unidad, ¿sí? Dijo mucho, no hay tanto más que agregar. Y muy bueno. Interesante solamente mencionar muy breve que en el cual debemos golpear y trabajar duro en cuanto a la humildad,
mansedumbre, paciencia, amor. Eso nos muestra que qué es lo que va, al fin y al cabo, nos va a permitir unirnos. Llegar un día a ser todos iguales, no. Ser todos casi perfectos, santificados. Dentro de la congregación siempre habrá personas, como mencionaba allí, que van a hablar de más, personas que no estarán a gusto. Pero ¿qué pasa cuando en la mayoría hemos crecido en la humildad, crecido en la paciencia, crecido en el amor? Eso nos permite tener unidad y poder soportar. Por eso Pablo dice a los Corintios, iglesia llena de dones, pero la división es la carnalidad. Hay pleito, celo, contienda. No hay mansedumbre, no hay amor, no hay humildad. Ese debe ser el mayor trabajo de discipulado. No digo yo de que debamos aprender más, acumular más conocimiento, pero trabajar en moldear ese carácter nuestro que se enoja, que no perdona, que sulfura, que no se quiere someter. Por eso Pablo habla allí, ¿no? Finalizando es sometiéndonos todos unos a otros, unidos por las coyunturas. Nos ayudamos mutuamente y vamos creciendo en amor. Qué interesante, ¿no? Estamos todos unidos. Es decir, la mano sujeta al brazo, el brazo al antebrazo, y así el cuerpo, todo sujeto al cuerpo. La sujeción, la sumisión, el soportarlo también Pablo habla en Corintios 5, en Efesios, soportándoos unos a otros. Es una maravilla. Es una maravilla, es una maravilla por ese lado. Porque a veces nos enfatizamos mucho, a veces cuando vemos discipulado, es el acumular conocimiento. Otra vez repito, no es diciendo que esté mal aprender más. Es allí donde debemos trabajar, es moldear nuestro yo, nuestro carácter. Nos vamos limando las asperezas y eso va a permitir que seamos uno en Cristo. Qué bueno, muy bueno lo que compartió Carlos. Ahora seguimos entonces. Qué bueno, ahora que viene ahora cada vez se pone mejor. La armadura de Dios. Este es un tema también que me encanta. La armadura de Dios. Efesios 6, 18. Escuchamos entonces. Está el hermano Hermano Henry. Buenas noches, Henry. pastor. Buenas noches, hermanos. Henry. Estoy desde mi celular, pastor, por eso tengo apagada la cámara. Ya. ¿Me escucha, pastor? Sí, sí. Escuchamos, Henry. Adelante Ok, nomás. bien. Gracias. Bueno, en esta oportunidad me propuse para poder compartir también esta parte que es muy importante para todo cristiano, y es el hablar acerca de la armadura de Dios. Justo Pablo está hablando pues no solamente a la iglesia de aquellos tiempos, ¿no? Sino de todos los tiempos donde el Señor Jesús, ¿no? Siempre hasta los últimos tiempos, pues, ¿no? La iglesia de Cristo. En Efesios 6 se dice que, sobre todo del versículos 10 al 18, Pablo dice estas palabras para animar a todos los cristianos, ¿no? Que tenemos no una lucha con sangre, con carne, sino es una lucha espiritual, de lo cual no solamente una vez a la semana estaremos en lucha, sino de cada día. Entonces, esta parte que Pablo toma es para poder alentarnos, animarnos y sobre todo para estar preparados, ¿no? Y Pablo estaba pues en un lugar donde él veía muchos soldados, ¿no? Estaba encarcelado, por lo tanto, él veía cómo los soldados también tenían su protección, su armadura y todo esto, y pensando en ello, él también dedujo de que un cristiano debería estar así,
preparado, ¿no? Totalmente equipado. Y él comienza dando en este orden, ¿no? Lo que hace mención de la armadura de Dios. Se dice que en el orden que Pablo lo cita, debería irse colocando, dice, todo soldado. En este caso, vamos a ver la primera pieza de la armadura, que es el cinturón de la verdad. En el texto, en Efesios 6, versículo 14, dice que estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Este es un cinturón que llevaba todo soldado. Ningún soldado podría andar sin cinturón. Y esto era muy necesario para que pueda, sobre todo, sostenerse toda la prenda, toda la armadura que llevaba también en la parte del cuerpo. Entonces, esta armadura, esta pieza necesaria también protegía, ¿no? Y daba también soporte al cuerpo. Y de esa misma forma, el cristiano también debe conocer la verdad, ¿no? Sobre quién es Jesús. Es ese cinturón que, como le estaba mencionando, todo soldado debería llevar, que al mencionarlo con nuestra vida en Cristo, debemos realmente saber, ¿no? En quién estamos creyendo y a quién, ¿no? Y a quién servimos, ¿no? Y a quién pertenecemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición, como dice ahí, ¿no? Y vivir una vida íntegra que honre, dice, su posición en Cristo, ¿no? Entonces también podemos mencionar cómo poder usar este cinturón, llenando nuestra mente y nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios, en el cual también podemos cultivar una amistad profunda con Dios a través de la oración, fortaleciendo también nuestro espíritu cada día, alabando a Dios y pasando tiempo con Él. Es muy importante de que como cristianos muchas veces no solemos pasar todos los días con Dios, ¿no? Por el mismo tema de que trabajamos, realizamos diferentes actividades, al levantarnos nada más nos levantamos deprisa, preocupados, ya llegué tarde al trabajo o a los estudios, qué sé yo, ¿no? Entonces lo volvemos, ¿no? Esta parte importante al final de la semana, ¿no? ¿Y cuál tendría que ser, ¿no? Muchas veces lo dejamos para el domingo, de tener una relación, de tener una comunión, de poder alabar ahí recién, ¿no? Hasta lloramos aquel día, aquel momento, ¿no? Pero entre semana estamos muy preocupados. Tal vez deberíamos llamarnos Marta también, ¿no? Pero igual, Pablo estaba mencionando a la iglesia que debería entonces usar esta pieza importante, es el cinturón de la verdad. La siguiente pieza es la coraza de la justicia. Se dice que la coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado debe cubrirlo bien. Bueno, un soldado sin esa protección, pues estaba también totalmente arriesgando su propia vida, ¿no? No podía un soldado salir sin ese protector, ¿no? Que podría cubrir su parte de ¿no? De sus órganos que son vitales, como el corazón, ¿no? Como también los pulmones, como qué sé yo, ¿no? Eh, Esta parte y pieza importante también, hoy en día también nuestras autoridades, ¿no? Los policías, llamémoslos así, como se denomina hoy en día, también usan esta parte, ¿no? Que son los chalecos antibalas, ¿no? En el cual van a enfrentar al enemigo, van a hacer alguna cosa, ¿no? Peligrosa, pues sí o sí tienen que llevarla puesta, ¿no?
Entonces, también, como cristianos, también tenemos que llevar esta pieza importante, ¿no? Que es lo que, sobre todo, nos protege, cuida, ¿no? Sobre todo parte de, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. En la parte espiritual, es que nosotros estamos y debemos estar vestidos con la justicia de Dios y en el cual tenemos a través de Jesús, en el cual somos justificados por nuestra fe en Cristo. Y también cada batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos pues por nuestra propia justicia, ¿no? Sino que la ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniendo firmes en esa realidad. ¿Cómo podemos también usar esta pieza importante que es la coraza? Recordando, ¿no? También nuestra identidad, ¿no? Que gracias, ¿no? Al Señor hemos sido justificados y pertenecemos, pues, ¿no? A Dios por la eternidad, ¿no? Entonces, hay algo que no debemos creer, en lo cual son las acusaciones, pues, ¿no? Del mismo enemigo, cuando trae a nuestra mente, ¿no? Los pecados del pasado, ¿no? Como si definieran, ¿no? Nuestro presente o nuestro futuro, ¿no? Tampoco debemos creer cuanto dice, ¿no? Lo que podemos vencer en una tentación, ¿no? Pero aún así debemos pedir a Dios que nos ayude, ¿no? A ver cómo Él nos ve, ¿no? Y recordar sobre todo el poder que Él nos concede, ¿no? Para vencer y actuar siempre como Él desea, ¿no? Que hagamos. Entonces, necesitamos esta pieza también, muy importante, que es la coraza. El calzado, eh, el calzado para proclamar el Evangelio de la paz. También ahí mencionado también en el versículo, ¿no? Ahí está debajo del título. Dice, el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eh, Todo soldado tendría que pues llevar este calzado. Se dice que si los pies no tienen el calzado, ¿no? Y si podemos mencionar de que están quizás heridos o están quizás eh, algo le ha pasado a nuestro pie, no podremos avanzar, ¿no? Y menos poder querer luchar contra el enemigo, ¿no? Entonces así era el soldado que tenía que estar bien atado el calzado, porque era muy importante también para poder caminar por donde tal vez quería enfrentar al enemigo, ¿no? Donde podría haber, qué sé yo, piedras filudas, espinos y otras cosas más, ¿no? Entonces, todo soldado necesita tener sí o sí también este calzado, ¿no? Dice, los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla y el enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos, ¿no? Su meta es impedir que salgamos a proclamar el evangelio de la paz. Mm, Hay hay muchas cosas que el enemigo pone en nuestro camino, en el cual a veces no nos atrevemos a pisar, pues, ¿no? Por eso es que no solemos a veces también hoy en día, ¿no? Hablando de la parte de la evangelización, tenemos miedo a pisar un terreno donde quizás hay mucha delincuencia, ¿no? Tenemos un temor a entrar en aquel lugar porque posiblemente vayamos a salir dañados, ¿no? Nos vaya a pasar algo, ¿no? Entonces, lugares como este, ¿no? Verdaderamente no queremos hoy en día pisar, ¿no? O tal vez otro lugar también donde hay temor para pisar son las cárceles, ¿no? Entonces, son lugares donde el enemigo mismo pone en nosotros, ¿no? Este temor, este miedo, para que nuestros pies no lleguen a pisar ese lugar. ¿Cómo podemos usar el calzado? Pues permite que la paz de Dios eh, llene tu corazón cada día, pasando tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies. Pide a Dios que te dé valentía y comparte tu evangelio
su evangelio de paz con todos los que te rodean. Es necesario y es un mandato del Señor, pues, ¿no? Seguir evangelizando, ¿no? Bueno, como otra pieza importante, también tenemos ahora el escudo de la fe. Aquí Pablo enfatiza más, ¿cómo se puede decir? Más con claridad estas piezas, ¿no? Cuando dice, ¿no? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, no es que sea más importante quizás que las tres anteriores que hemos mencionado, sino que es necesario, ¿no? Tener, se puede decir, preparado, ¿no? Nuestro escudo. Se dice que un soldado eh, sin escudo también, pues, ¿no? Estaba limitado a querer avanzar, a querer ganar una batalla y estaba, pues, al tanto de poder perder la vida en un instante, ¿no? Entonces, un soldado tenía que llevar un escudo. Se dice que el escudo que llevaban los soldados normalmente era un escudo que cubría toda la parte delantera, ¿no? Que era sobre todo una protección que no traspasaba, ¿no? Hacia su organismo, sino que quedaban todos los dardos, ¿no? Que venían del enemigo, que andaban impregnados en el escudo. Se dice también que este escudo tenía una protección, ¿no? Ahí dice era un cuero, ¿no? En el cual ayudaba que los dardos, las flechas que venían, ¿no? Eh, encendidas, ¿no? En llamas, quedaban allí en el escudo, ¿no? Y de pronto se aislaba y el escudo no se llegaba a quemar, pues, ¿no? Se llegaba pues, sobre todo a apagar. En otras, quizás, experiencias también que se dicen del soldado mismo, que solían, dice, echarle un depósito de agua durante 2 o 3 días, remojando ahí sus escudos. Entonces, cuando iban a una batalla, entonces sacaban de esos escudos que estaban totalmente húmedos y cuando vendían las flechas del enemigo, al instante también se apagaban porque no había nada que podría quemarlo, ¿no? Todo estaba húmedo, entonces no hacía nada al soldado. Pero algo interesante también es que cada flecha que venía, dice, a más altura, como que se veía que esta flecha vendría con más fuego y es como para atemorizar más al soldado. Entonces, las flechas podrían venir de diferentes lugares, diferentes direcciones. Entonces, el soldado tiene que estar firme, ¿no? Poniendo el escudo para que pueda ser defendido contra estas flechas. Entonces, así también nosotros como cristianos debemos estar también atentos para poder hacer frente, ¿no? Para poder hacer defensa, ¿no? Con nuestra fe, ¿no? Todos los dardos del enemigo. ¿No? ¿Cómo podemos usarla? Dice, ¿no? Alimenta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios, ¿no? Y pasa tiempo con Dios. Llena tu mente de la verdad y sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Entonces, es necesario, ¿no? Utilizar siempre el escudo de la fe, ¿no? Y como Ah, dice, ¿no? Hacer la necesaria. disculpa, ¿cómo se llama? Pastor. Henry, tú eres Henry de Trujillo, ¿no? Sí, Como lo pastor. veo tu cara, ya, ya. Henry de Trujillo, bien, bien. Eh, con el elemento 6, ¿ahí terminas o...? Sí, pastor. Sí, para que puedas, disculpa, muy bien lo que estás hablando, pero si puedas resumir un poquito más ¿sí? Ya, Henry, pastor. ya, Sí, que resumas un poquito más lo que te queda, porque ya no viene el recreo, ¿sí? Ya, ya, pastor. Gracias. bien. El casco de la salvación. El texto dice, ¿no? El versículo 6, el versículo 17, primera parte, y tomad el yelmo de la salvación. Este casco protege la cabeza, ¿no? Y nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Realmente la salvación se puede simbolizar como un casco, ¿no?
que cubre la pieza más importante del cuerpo, que es nuestra cabeza. Puedes vivir tal vez sin un riñón, ¿no? Puedes vivir tal vez, qué sé yo, sin un dedo, ¿no? Pero si tu cabeza es dañada, ¿no? Entonces prácticamente ya eres muerto, ¿no? No puedes vivir para contarlo. Entonces necesariamente se necesita cubrirse la cabeza. ¿Cómo usar este elemento? Eh, Debemos recordar ese que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar, ¿no? Tenemos que tener confianza, ¿no? Y obediencia, sobre todo, a lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, esa es la parte, ahora la parte 6, hermano Yamil. La espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, de todas las 5 piezas que hemos mencionado, sobre todo las 2 anteriores, son piezas también importantes, ¿no? Pero son defensa, ¿no? Para todo cristiano. Pero esta parte es la que no solamente es defensa, sino también de ataque, ¿no? Esta es la espada del Espíritu, ¿no? Que es la palabra de Dios. Se dice que la palabra de Dios también podemos usarla, ¿no? Para poner defensa, ¿no? Cosa que uno de los grandes ejemplos que vemos en la Biblia, vemos en la vida de Jesús, ¿no? Cuando fue tentado en el desierto, él mismo usó, ¿no? Esta espada, ¿no? Para poder apagar, ¿no? Los dardos del enemigo, las tentaciones del enemigo, en el cual, con toda seguridad, él ganó, ¿no? Utilizando esta espada correctamente, es decir, utilizando bien correctamente, ¿no? Porque muchas veces solemos utilizar, ¿no? Quizás de una forma que no entendemos, ¿no? Solamente por presentar y esto, ¿no? Algo me hizo recordar en los tiempos de Pablo, cuando menciona a ciertos jóvenes que fueron a expulsar, dice, ¿no? Un demoniado, ¿no? Entonces, el demoniado le dijo, ¿no? A Jesús conozco, a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿No? No sabían en el nombre de quién estaban queriendo expulsar a ese demonio. No conocían la palabra, no conocían a Jesús. Entonces, nosotros, para poder luchar también, para poder usar bien esta arma debemos conocer, ¿no? Conocer con qué estamos luchando, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos sosteniendo? Y bueno, como parte final, a ver, la siguiente, la última, hermano, disculpe. Bueno, me paso directamente a la pregunta, pues, ¿no? ¿Quieres vencer en esta guerra espiritual? Vístete cada día con la armadura de Dios, pasa el tiempo en oración delante de Él, estudia su palabra y mantente alerta frente a los ataques del enemigo. Eso es lo que Pablo, a través de estos textos, nos ha dado a conocer para todo cristiano, que debemos estar alertas y preparados para luchar contra los enemigos que son espirituales. Amén, pastor. Bien, Henry, eh, quería preguntar brevemente, por eso también quise acordarte para antes de unos minutos. Dice, vístete cada día de la armadura de Dios. También Pablo dice, vestíos, dice, ceñíos de la verdad, ceñíos de la justicia, calcen, es decir, vístanse, pónganse la verdad, la justicia, el calzado, la fe, el cinturón. ¿Cómo te vistes? Bien lo que has compartido, solamente para agregar algunas cositas. Esto es muy práctico lo que el apóstol Pablo habla en todo. Es como cuando habla de es vestidos del viejo hombre y vestidos del nuevo. ¿Eh? El que robaba no robe más, ahora trabaje. Y tenga, inclusive hasta ayude a otros. Es decir, el que mentía no mienta más ahora. Ahora hable la verdad. Lo que está en este caso la armadura, está hablando de algo así.
parecido. Cuando dice, vístanse de la verdad, ¿sí? Claro, no estamos diciendo que no, que el Evangelio, la palabra de Dios es la verdad. Pero ¿a qué verdad se refiere específicamente? Frente a una lucha que vamos a enfrentar. Dice, la lucha no es contra principados, potestades, contra gobernadores, pero de una guerra. Es decir, la iglesia de Éfeso había un lugar donde había tanta fuerza espiritual de maldad, así como hay lugares, es decir, no todos los lugares son iguales, pero hay lugares como por ejemplo en Brasil, en que tanto testimonio, donde hay tanta fuerza, la brujería. Hay lugares donde la gente engaña, miente, pero hay lugares donde se manifiesta el poder de los brujos, que hacen señales, hacen curaciones, engañan a la gente con sus artimañas y sus brujerías, hechicerías. Es decir, humanamente, por Satanás, tienen ellos poder. Entonces Pablo dice, están enfrentando a huestes espirituales de maldad, regiones celestes. Por lo tanto, ustedes deben enfrentar esta batalla vestidos con todo. Si les falta un elemento en esa batalla, lo van a pasar por arriba. Como en un caso, no sé si ustedes le habrán pasado, en el sobre de repente le toca hacer liberación, personas que están totalmente endemoniadas, enajenadas, ¿sí? Nosotros como hombres y mujeres de Dios creemos en esto porque nos enfrentamos. Yo me acuerdo un pastor joven ahí en Argentina que hemos dejado encargado, entonces salió recién del seminario y él no tenía mucha experiencia en cuanto a esto. Lo hemos enviado a un lugar donde estaba predicando y donde había muchísima brujería, había mucha, por ejemplo, macumba, quimbanda, ¿no? Es decir, es una secta afroafricana que venía de Brasil y se implantaron en lugares de Argentina. Y justo en ese lugar había casi en cada esquina. Y ellos practicaban brujería, hechicería. Entonces la gente que venía de ahí a la iglesia queriendo salir, generalmente estaban endemoniadas y estaban poseídos. Y me acuerdo cuando él tuvo su primera endemoniado que tuvo que enfrentar, el muchacho no sabía qué hacer, ¿sí? Pastor joven no sabía qué hacer. Así que me llamó por favor un mensaje, por favor, ven urgente, ven urgente, hay un endemoniado. Y el esposo, pastor, no se tarde, venga rápido, no sé qué hacer. Y estaba asustado. Y la persona que estaba endemoniada se dio cuenta que el pastor tenía miedo. Entonces él no podía liberarla, tuvimos que ir a ayudarle. Bueno, ahora sí, ahora ya está entrenado, está preparado para hacer frente. Entonces a eso, hablando de fuerzas de maldad, de oscuridad, que son reales. El Señor, como mencionaba ahí, se enfrentó. Satanás vino en persona a enfrentarlo ahí en sus 40 días de ayuno, tentándolo, queriendo desviarlo de su meta, de su objetivo. Y él se enfrentó y se dice, si el reino de los cielos ha llegado, señal de que los demonios suben. ¿Eh? El hombre fuerte es atado por el hombre más fuerte que ha llegado, el Dios Todopoderoso. Entonces habla acá de una fuerza, un poder espiritual que debemos revestirnos, es decir, vístanse de la verdad, aparte de llenarnos de la palabra, el Evangelio, habla de la transparencia de un hombre y una mujer de Dios. No andar con mentiras, con engaños, ni con cosas ocultas. Es interesante eso que ha agregado. Yo lo veía de un escrito, un hombre de Dios hablaba, y siempre yo tomé este lado. Amén. Aparte de la verdad de Dios, habla de nuestra verdad. ¿Sí? Como dice Pablo, que en vuestra boca ya no mientan, hablen verdad. Porque hay muchos creyentes que hay cosas ocultas, cosas sin resolver, que no hemos pedido perdón, hemos ofendido y no hemos arreglado, no hemos resuelto, no hemos reconciliado. Y estamos así con cosas ocultas, ataduras, amarguras, enojos en el corazón, cosas sin resolver. Y esas son puertas abiertas a Satanás, donde en una batalla vamos a ser afectados. No habrá autoridad espiritual si no tenemos transparencia, si no resolvemos nuestras cosas personales. Hay por ejemplo, o sea, inclusive hasta pastores, ¿no? Que en la casa está maltratando a la esposa,
maltratando a los hijos, después va a enfrentar a un demonio, el demonio lo va a sacar. No hay autoridad. Dice, el apóstol Pedro dice a los hombres que traten a la esposa como vaso más frágil, con amor, con paciencia, para que dice, vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué interesante. Es decir, sean más amables, más amorosos, más cuidadosos. Es decir, ahí en Efesios habla que la mujer se sujete, amén, que respete, dice, pero el hombre debe amar a la esposa, y no como quiere amor, como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. ¡Ay, por Dios! Yo pienso que esa parte es más brava, la parte del hombre, ¿no? Amar como Cristo. Es decir, cuando yo voy a esto, entonces no tengo nada que quejarme, no tengo nada que reclamarle, no tengo nada que decirle, al contrario. Y no, más bien yo tengo que ayudar en todo lo que pueda. Amén, como Cristo, soportando, dando su vida. Es impresionante. Pastor, Amén. ¿me escucha? Sí, ¿Cómo está, pastor? Buenas noches, le habla Pablo. Pablo Lesameta, ¿cómo está? Sí. Pastor, pero estaba escuchando muy detenidamente la información que estaban dando mis compañeros, ¿no? Pero actualmente también estamos viviendo una lucha espiritual o una guerra espiritual, ¿no? Porque el enemigo está furioso, ¿no? Porque estamos quitando las almas que prácticamente ellos lo tienen atado, ¿no? Nosotros actualmente estamos viviendo en una guerra espiritual, ¿no? Se podría decir, pastor. Eso es lo que quería comentar. Sí, sí, muy bien, Pablo Lesameta. Eso es tomar esa conciencia de que cuando vamos a un lugar a evangelizar, como mencionaba el calzado, vamos a cierto lugar, y con esa conciencia, es decir, armarnos hasta los dientes, porque es una guerra espiritual. Es decir, el enemigo no nos va a aplaudir, no nos va a... Pues después hay luchas en la casa, lucha en la familia, uno está preparado, revestido, uno ya sabe. Si los apóstoles cuando iban a enfrentar, sabían que se exponían, podían ser apedreados, podían ser castigados. Hoy el creyente, Señor, me curo con tu presencia, piensa que no tiene que pasar nada, nos pasa algo, ya, no ya desmayamos, nos enojamos. No, hay que estar. ¿Qué pasa cuando uno tiene la coraza, el escudo? Sentimos cuando nos tiran, sentimos el impacto, pero no nos afecta, no nos pueden herir. Estamos revestidos de esa cosa. Esa es la justicia de Dios y es nuestra justicia. Es decir, el creyente, no podemos ser injustos, como dice otra vez el hombre, el esposo con la esposa. Somos injustos con nuestros hijos, a veces los pastores con nuestra congregación, con cierta gente. A veces hay que ver eso también. Es fácil decir, bueno, la justicia de Cristo. Amén, gloria a Dios primero. Pues también revisemos cómo estoy yo. ¿Soy justo? Dice, honra a tu padre y tu madre, porque eso es justo. Sí, pastor. Ahí también quisiera recalcar algo en el capítulo 6. Casualmente lo que acaba de decir es honrar. Una vez más, Pablo vuelve a exhortar a hacer honra a nuestro padre y a nuestra madre. Amén. La forma como lo dice también, de que nosotros como padres no provoquemos a ir a nuestros hijos. Ahí está, muy bien. Es un hermoso pasaje donde nosotros debemos de corregir con amor, sin airarlos, ¿no? Amonestarlos en el Señor. Un hermoso pasaje, pastor. Eso quería recalcar. Bien, hermana, muy bien, hermana Aide. ¿Usted tiene hijos, hermana? Sí, pastor. Sí. Es un pasaje que me va. ¿Cómo sería? A ver, denos un ejemplo usted, ¿no? ¿Cómo sería corregir a su hijo, a su hija, ¿no? Sin airarlo, ¿no? Ponerse ahí en el Señor. Es interesante. Una prueba de sí. Porque de a veces yo escuché, mire, yo tengo acá, el hijo de un pastor. Y él creció no era cristiano, pero ¿qué pasa? El papá cuando lo corregía, lo castigaba con ira. Era muy duro con él. Entonces ellos crecieron de grandes y se pusieron rebeldes. Qué rebelde, rebelde. Porque el papá, siendo un hombre de Dios, lo castigaba muy duro, con ira. Iba y lo castigaba, le daba, lo moreteaba, lo golpeaba. Un pastor, ¿sí? Muy inteligente, hombre, uno lo vea muy capaz. Pero en su casa, sus hijos no aman a Dios.
Y él ahí tuvo algo injusto. Qué lamentable, qué lamentable. Es más, pastor, nuestros hijos pues ahí no se agarran de ello, donde te dicen pues, ¿para qué quiero ser cristiano si mi papá y mi Claro. mamá es así? ¿No? Entonces prefiero estar como así. Pero si nosotros cambiamos nuestra forma de actuar, nuestra manera de cómo amar y corregir con amor, la Biblia nos exhorta, pastor, Dios nos exhorta que amemos a nuestros hijos y exhortemos y amonestemos con amor, una corrección diferente. Cuando yo leí este pasaje, pastor, cambió totalmente mi vida. Y cambió para bien porque ha puesto Dios a prueba todos los frutos del Espíritu para poder templar, ¿no? Mi paciencia, mi carácter, ¿no? Y tener esa paciencia y ese amor y para poderlos entender a ellos que están en este tiempo y en su tiempo, en su edad, ¿no? Amén. Muy bien, dice disciplina y amonestación del Señor, ¿sí? A veces en la iglesia se da que somos muy amables, muy mansos, pero a veces dentro de la casa, en el hogar, no. No hay mansedumbre, hay ira, hay enojo, perdemos el control, quizás a veces porque hay problemas familiares, a veces económicos, o en la calle venimos y nos agarramos con la esposa, con los hijos. Entonces hay muchas cosas que podemos estar, quiero decir, es cometiendo injusticia, a eso voy. Entonces cuando sucede tal caso tenemos ¿qué significa de visto de la coraza? Dejo de ser injusto, comienzo a ser justo, ¿sí? A ordenar mi vida en ese sentido, ¿sí? Así yo sea pastor o apóstol, como diga, debo ser honesto, debo ser justo, debo hablar con la verdad. No puedo andar con engaños, con mentiras, ¿sí? Mucha gente que está acostumbrada a manejarse en el engaño, ¿sí? Y como decíamos, en violencia. La verdad que hoy es un mundo violento. Los niños, cuando uno va a lugares hacia barrios jóvenes, pueblos jóvenes, y la cantidad, siempre viene un montón de niños con las mamás. Muchos niños uno ve con la mirada muy triste, ellos escuchan la palabra, y en su casa seguramente ellos son violentados, a veces son abusados. Es un mundo terrible en el que estamos viviendo. Realmente necesitamos estar preparados. Y nuestros hogares deben ser luz, ¿sí? Debe ser un lugar de refugio, donde la luz de Cristo resplandece en todo momento, en todo sentido, en todo aspecto. Como Amén. hijos de luz, dice. Como hijos de luz, exactamente, hijos de luz. Bien, hermanos, tenemos el recreo. Son las 10 para las 9, ¿no? Tenemos nuestros 20 minutitos para que tomen su cafecito. La verdad que es un tema mucho para compartir, así que se nos va el tiempo. Así que, bien, pero muy bueno lo que los hermanos han compartido, realmente muy bueno. Bien. Otro recreo, entonces. Bien, 20 minutitos. 9 y 10 y 2 estamos por acá.